Queridos amigos, como estamos un poquito corridos de tiempo, yo les, yo les pido el favor que demos inicio a la rueda de prensa. Tendremos una persona que se va a hacer cargo de dar el uso de la palabra para que tengamos más orden y más oportunidad de todos hacer las preguntas. Entonces, doctor Rafael Nieto, Pereira lo recibe con los brazos abiertos. Esta es una ciudad sin puertas, usted ya lo sabe, y el Centro Democrático tampoco tiene puertas. Es un partido incluyente que ama esta patria y quiere, como sea, trabajar de la mano de todos por recuperar el país y recuperar las instituciones. Entonces, sea usted bienvenido a esta tierra cafetera. Esperamos que estos 2 días de ejercicio democrático se conviertan para usted en un grato recuerdo y un gran compromiso por nuestra región. Pereira es una ciudad muy cívica, muy uribista, que ama este país entrañablemente. Entonces, la más uribista de todas. Nos hemos echado al hombro grandes tareas cívicas y las hemos cumplido. Entonces, queridos amigos, señores periodistas, señores reporteros, siempre ustedes serán bienvenidos. Es un orgullo para nosotros, los directivos del Centro Democrático, tenerlos nuevamente en esta sede, como ya la bautizamos, del Centro Democrático. Entonces damos inicio a la rueda de prensa y por favor ayúdenos a cubrir este evento los 2 días que vamos a tener. Sí, sí, no, el doctor tiene la palabra y arrancamos. Entonces, ¿qué? ¿Empiezo yo? Sí, claro. Pues, si quieren el bombardeo de una vez, yo estoy dispuesto. Lo que prefieran. Si quieren, les hago un resumen muy rápido de lo que yo estoy planteando. Después de agradecerle a Consuelo y a César y a todos ustedes por estar acá, veo que aquí además hay una combinación muy amable entre vieja guardia y nueva generación, y eso me parece me parece maravilloso. Miren, yo estoy proponiendo una plataforma que he llamado Una mano solidaria por Colombia para la construcción de un país donde todos seamos propietarios. Eso es básicamente la idea de fondo, y esa mano solidaria tiene 5 grandes temas. ¿Se fue la luz? Sí. Esos 5 grandes temas. Muy bien, esos 5 grandes temas son: primero, la defensa de la democracia y la institucionalidad republicana y del rescate del principio de igualdad frente a la ley, que yo creo que son seriamente afectados por el acuerdo con las FARC, y si quieren después profundizamos sobre ese tema. Ese es el primer gran tema. El segundo tema es lucha contra la corrupción. El tercero es la recuperación de la seguridad. El cuarto, la protección de la vida y de la familia. Y el quinto, lo que yo llamo el modelo de capitalismo popular para una construcción de un país donde todos seamos propietarios. Esos son los 5 grandes temas de campaña. Ahí estoy centrado, es el tema de fondo donde yo estoy centrado, y lo he descrito por esta idea de una mano solidaria que se convierte después en un puño de hierro para combatir a violentos, criminales y corruptos. Ese es el esquema básico. Si a ustedes les parece, sobre la base de ese esquema, reconociendo que las elecciones del 2018 probablemente son las más importantes en muchas décadas en Colombia, incluso más importante que la del 2002, y si quieren después profundizamos por qué, y que además las circunstancias del 2018 se van a agravar en relación con lo que estamos viviendo hoy. Es con base en esa reflexión que yo tomo la decisión de lanzarme a la candidatura, dejando mi ejercicio profesional, mis empresas y una vida de sector privado muy cómoda y con muchas libertades para meterme en este ejercicio de buscar la candidatura presidencial y después la presidencia. Con esa base, y para que no sea un discurso de parte mía, yo lo que les propongo es que empecemos un ejercicio de preguntas y vamos profundizando sobre los temas de esa mano solidaria, dependiendo las preocupaciones que ustedes tengan. Eso y todo lo demás que se les ocurra. O sea, estoy aquí desnudo para que... No, sí. Miren, es que, ¿saben qué? Es que yo estoy convencido de que la política hoy está obligada a hacerse de una forma distinta.
creo que tenemos una crisis de confianza tan profunda entre los ciudadanos y la clase política. El candidato aparente de mostrarse en todas sus facetas, o sea, desnudo, o la gente no le cree. Ese es el punto. Es decir, si uno empieza aquí a tener un ejercicio en el cual empieza a evadir respuestas, es políticamente correcto, no asume posiciones, no cuenta lo que piensa, eso yo creo que al final es más costoso que el eventual ejercicio de perder algunos votos, porque habrá gente que no le gusta una u otra parte de las propuestas que uno tiene. Es por eso cuando digo estoy desnudo, trato de reflejar realmente ese entendimiento de lo que creo que necesita la política hoy, básicamente. Claro, la gente en este momento está muy inconforme con todo lo que está viviendo y quieren algo diferente, ellos no quieren seguir en lo mismo. Y con toda la razón. Entre los problemas de crisis de confianza, de corrupción y de insatisfacción de necesidades básicas por incapacidad del Estado, la gente evidentemente no quiere seguir más con lo que viene. Quiere un cambio que sea sustantivo de fondo para poder enfrentar realmente una realidad que además es cada vez más agobiante. Doctor Rafael, ¿le parece si empezamos entonces con Por favor. Entonces vamos a llamarlos en orden de llegada. Entonces empezamos con James Amaya del canal Véalo. Bueno, Doctor, buenos días. Creo que la política hoy está muy clara. Quien sepa hacer las alianzas, ese va a ser presidente. Pero nadie va a llegar solo con base en lo que está sucediendo. Usted habla de combatir el flagelo de la corrupción. Ellos dicen que los de acá son los corruptos y los de acá pueden pensar que los de allá son los corruptos. Si se van a hacer esas alianzas, ¿cómo combatir si entre ustedes mismos, en el buen sentido de la palabra, se habla de corrupción? A ver, yo tendría que empezar por decir lo siguiente. Desde mucho antes de que pensara en mi candidatura, yo venía sosteniendo en mis columnas de opinión la necesidad de lo que he denominado una gran alianza republicana. Pero esa alianza tiene unas características y condiciones que son distintas a las alianzas políticas tradicionales. La primera es una alianza con base en la coalición del no en el plebiscito, pero que tiene dos enfoques diferentes. Primero, un enfoque propositivo, constructivo, de esperanza. No es una alianza que se queda en el discurso del no a unos acuerdos y a una implementación de unos acuerdos con las FARC, sino que trasciende hacia la idea de construir un país distinto y mejor para todos. No hay política buena que se haga sin esperanza, sin propuestas concretas de solución a las necesidades reales de la gente. Y ese es el primer matiz. Pero el segundo no es menos importante. Si bien esa alianza tiene que tener como estructura básica, como pilar, lo que era la coalición del no en el plebiscito, no es menos cierto que se tiene que ampliar. Primero, el 66% de colombianos que no votó en el plebiscito. Es que a uno se le olvida que solamente el 34% de los colombianos votó en el plebiscito, nada más. El no ganó con un 17 y un piquito, y el sí perdió con un 17 o algo menos. El grueso de la gente no votó en el plebiscito. Cualquier alianza tiene que extenderse a la gente que no votó en el plebiscito. Segundo, hay que extenderlo a un conjunto de ciudadanos que votó sí en el plebiscito, convencido de que efectivamente la propuesta del acuerdo con las FARC era suficiente para manifestar su voto positivo en las urnas, pero que en la implementación desde entonces a hoy ha llegado a la conclusión de que ciertamente hay un conjunto de problemas para la democracia, la institucionalidad y para el país que hacen que reevalúe su voto por el sí y que piense en una alternativa distinta que permita ajustar y corregir buena parte del contenido de esos acuerdos. Y hay un tercer elemento que me parece que también es importante, de extensión. El 85% de los colombianos que no quiere a Santos, que es antisantista. Si por el sí no votó, sino este porcentaje relativamente menor de ciudadanos, pero hay un 85% de gente, es decir, incluyendo un número sustantivo de gente que votó por el sí, que es antisantista. ¿Cómo es posible que una alianza no se pueda o no se deba extender a todos ellos
que son antisantistas como somos la inmensa mayoría de colombianos. Esa alianza hay que extenderla a todos, pero con unas diferencias sobre las alianzas tradicionales que me parece importante y que quiero resaltar. Esta no puede ser una alianza en la transacción usual de votos o apoyos políticos por entidades estatales, contrato o burocracia. Esa tranza sistemática que ha sido típica en la historia colombiana, en la cual lo que hace el gobernante de turno es conseguir unos apoyos en el Congreso a partir de entregarles entidades públicas a los políticos que quieren manifestar ese apoyo en una transacción de esta naturaleza, es simplemente una fuente de corrupción, porque al final lo que ocurre es que los políticos no están con el gobierno por convicción, sino por interés. Y además creen que esas entidades públicas que son el resultado de esta transacción son un coto de casa particular donde pueden hacer y deshacer, y esa es claramente una fuente de corrupción. Las alianzas tienen que hacerse sobre ideas, sobre principios, sobre políticas, sobre visión de Estado, sobre el sueño de la Colombia que queremos construir todos. Sobre esas ideas, esos propósitos, esas políticas, yo estoy dispuesto a una gran alianza. Sin duda, si la propuesta de la alianza es la alianza tradicional clientelista, burocrática, que es fuente de corrupción, a esa no le jalo. Aún a riesgo de perder. Porque si vamos a hacer lo mismo que hacen todos, para llegar a lo mismo que llegan todos, no tiene ningún sentido ni ningún propósito este esfuerzo ni esta carrera. Hay que hacerlo distinto para que el resultado sea distinto, y las formas sí hacen acá una diferencia. Así que la propuesta es una gran alianza ampliada a cualquiera que comparta una misma visión de democracia republicana y de futuro que tenemos para Colombia. Bueno, continúa Guillermo Posada Castaño, director del periódico El Progreso y de Supernoticias. Doctor, primero que todo, pues yo lo felicito porque usted hizo un buen viceministerio de Justicia. Muchas gracias. Usted es autor del libro La economía mal y peor. ¿Cómo analiza actualmente la situación económica de Colombia a sabiendas que se quejan todos los empresarios, comerciantes y económicos? Muchas gracias, don Guillermo, por la pregunta. Déjeme decirle lo siguiente. La economía colombiana está pasando por una situación mucho peor de lo que la gente percibe, por varias razones. Una, porque hay un déficit fiscal estructural que no se ha resuelto ni aún después de 4 reformas tributarias durante la administración del presidente Santos. Ahí hay un problema serio. Segundo, se creía que parte del problema estaba en que la tasa de cambio se veía afectada por algún efecto menor de lo que en alguna gente se denomina como enfermedad holandesa, por los ingresos provenientes de unos precios muy favorables de los commodities en los cuales nosotros éramos en su momento fuertes, básicamente petróleo y carbón. La corrección del precio del dólar se produjo y sin embargo no hay mayor capacidad exportadora por parte de Colombia. Ahí hay un segundo problema serio. El tercero, la inversión extranjera está cayendo en términos reales y en forma sistemática. La gente ya no está invirtiendo. Es verdad que el grueso de la inversión fue durante un tiempo en esos commodities, en petróleo y en minería. Pero también es cierto que en las otras formas de inversión hay un conjunto de problemas estructurales de la economía colombiana que ya hoy no tiene incentivos esa inversión. ¿Cuáles son? Uno, la carga tributaria es excesivamente alta hoy por hoy. Dos, no hay estabilidad en las reglas de juego. Tres, la otra cara de la moneda, hay una profunda inseguridad jurídica. Cuatro, nos dijeron que iba a terminar el conflicto armado, pero el conflicto armado no terminó, persiste, y con el conflicto armado y un mar de coca en el que estamos, se han aumentado los problemas de inseguridad ciudadana. Cuando uno se sienta a mirar todos esos desincentivos para la inversión, entiende por qué al final la inversión extranjera tampoco está llegando. Cuarto gran elemento, la reforma tributaria agotó la capacidad del ciudadano. Y eso se nota claramente en la caída del consumo y en la caída del PIB en estos meses de este primer año.
En los primeros 3 meses la caída del consumo iba en un 7.9%, pero me dicen que las cifras a fines de mayo son mucho mayores y estábamos creciendo al 1.1%, un crecimiento absolutamente raquítico, miserable. Si Colombia no crece a 4 o más, nosotros ni generamos empleo ni disminuimos pobreza. En esas circunstancias lo que es claro es que el sistema económico está pasando por un problema de una enorme magnitud y tenemos que encararlo con seriedad. Y eso supone varias cosas. Hacer el primer examen sobre la calidad del gasto público, que no se hizo. La discusión sobre la reforma tributaria es cuánto dinero necesitamos para cubrir el déficit fiscal, pero nadie se preguntó si ese gasto era un gasto que era necesario o no, si era de buena calidad, si era eficiente, si generaba productividad, si generaba crecimiento, si disminuía la pobreza. No ha habido una discusión a fondo sobre el tema del gasto público en Colombia. Y uno tendría que decir aquí varias cosas, don Guillermo. Uno, tenemos que volver a un Estado austero. El presidente Santos se ufana de decir que creció en 25.000 personas la nómina del gobierno central. Y yo le pregunto a los colombianos, ¿siente algún colombiano un efecto favorable de ese aumento sustantivo en la nómina pública? ¿O son 25.000 personas que en realidad, y va encaminado con la propuesta, con la pregunta anterior, en realidad lo que generan es simplemente un ejercicio clientelario y burocrático para buscar apoyos políticos para la unidad nacional? Esa pregunta nadie se la está haciendo y me parece fundamental. O sea, ese número sustantivo de entidades públicas que se crearon en estos 7 años, con 25.000 funcionarios adicionales, ¿tienen sentido para la democracia, para la economía? ¿Son beneficiosos o son simplemente un gasto que estamos financiando todos para complacer el apetito burocrático de los miembros de la unidad nacional? Ahí hay una primera discusión sobre el tamaño del Estado y la necesidad de la austeridad y sobre la calidad del gasto público. Y eso es básico. Segundo, necesitamos generar riqueza. No hay forma de superación de pobreza que no pase por la generación de riqueza. Las formas alternativas supuestas de superación de pobreza lo que hacen es repartir miseria. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo y a lo ancho de la historia. Ningún modelo socialista en realidad ha terminado generando frutos. Todos han fracasado. Fracasó en la Unión Soviética, en los países del este, fracasó en China, fracasó en Vietnam, fracasa en Cuba, fracasa en Venezuela. La apuesta tiene que ser la generación de riqueza. Ahí es donde tenemos que centrarnos y para eso es indispensable estabilidad en las reglas de juego, seguridad jurídica, seguridad física, incentivos a la pequeña y a la mediana empresa, porque son los grandes generadores de empleo en el país, disminución de la carga tributaria, y hay que decirlo de frente y con claridad. Hay que disminuir de nuevo el IVA y hay que pensar en bajar las cargas tributarias de renta y patrimonio en general, porque hay que devolverle capacidad de ahorro y de consumo a los colombianos y mejores incentivos para la inversión. Ahí hay que hacer un trabajo a fondo y un esfuerzo serio. Tercero, es indispensable la definición de una visión de una Colombia hacia adelante, de cuáles son los canales de desarrollo que queremos. Y esa discusión no la tenemos. En los países del Oriente se sentaron sociedad civil, empresa privada y Estado a mirar cuáles eran las apuestas de competitividad de esos estados, de esas naciones. Nosotros no hemos sido capaces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Abandonamos del todo la idea de que esta es una economía que tenía una fuente en la minería y el petróleo? ¿Nos vamos a olvidar del todo de ello? ¿O ahí en todo caso hay una riqueza que tenemos que explotar? Somos un país con vocación agraria, yo estoy absolutamente convencido de ello, pero ¿cómo vamos a hacer para potenciarla? Para que no tengamos solamente una economía agrícola de subsistencia y de soberanía alimentaria, sino una vocación externa que permita mejor ahorro y mejor capacidad de generación de riqueza. Tampoco hay una discusión sobre ello. ¿Cómo aprovechamos el acceso a los 2 mares? ¿Cómo aprovechamos un país que tiene todas las altitudes, todos los climas, que es una gran potencia hídrica, pero que no se aprovecha de ninguna forma? No hay una reflexión sobre cuál es la sociedad y el Estado que queremos, dónde están nuestras fuerzas,
¿Queremos hacer innovación, ciencia y tecnología? Perfecto. A mí me dicen, ese es el camino. Y yo digo, y bueno, ¿y dónde están nuestras universidades que están haciendo la investigación y la formación de ingenieros y de investigadores? Si no tenemos investigadores, si no tenemos el personal calificado, pues evidentemente esa es una apuesta que será a mediano plazo, pero mientras tanto no soluciona el problema de fondo. Así que ahí también hay una reflexión de fondo, y yo creo que el próximo gobierno debería sentarse en la tarea de tratar de construir un consenso de cuáles son los canales de desarrollo hacia adelante. Y yo creo que ese es un tema que es vital. Pero el último y muy importante, volviendo sobre el problema de fondo, este es un país que tiene 28% de pobres, más un 8.6% de miserables, sumados da 36.6% de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es casi 4 de cada 10, casi 2 de cada 5. En términos absolutos son 18 millones de colombianos pobres. Pobres. El foco del esfuerzo del Estado tiene que ser ese, proporcionarle a los más pobres herramientas que les permitan salir de la pobreza. Y eso no es un ejercicio de repartición de la riqueza existente, es un ejercicio de generación de nuevas riquezas y de empoderamiento del ciudadano para hacerlo digno y para permitirle ser dueño de su destino. Si lo que nosotros decimos aquí, como propuesta supuesta para la superación de pobreza, es la generación de más asistencias y más subsidios, que solamente hacen dependiente al pobre de la estructura burocrática y clientelar del Estado, que no lo empoderan, sino que lo hacen dependiente, lo que nosotros vamos a tener acá es una perpetuación de la pobreza y de la miseria, y no realmente un ejercicio en el cual estemos sacando a la gente de la pobreza para entregarle la posibilidad de que sea dueña de su futuro. Y esa es mi apuesta por un país donde todos seamos propietarios. Al final lo que necesitamos es generarle capacidades a ese individuo para que no dependa de la asistencia del subsidio del Estado, para que esté empoderado, sea dueño de sí mismo y por tanto sea realmente un ciudadano libre, capaz de construir el futuro y de romper la cadena corrupta y clientelar de un conjunto de políticos que apuestan porque ese ciudadano dependa de esa asistencia y de ese subsidio, porque ahí tienen una clientela que está asegurada que depende de ellos. De manera, don Guillermo, que yo creo que aquí el esfuerzo es mucho y que efectivamente tenemos que abordarlo a partir del 2018. Pregunta don Alberto González, del programa Reforma Tributaria de la emisora Universitaria Estéreo 88.2. Doctor Nieto, muy buenos días. Pues realmente la reforma tributaria, pues usted ya habló, pues hay un recaudo de 1.8 billones de más este año, suman 17.8 el acumulado, decrece el comercio en 2% y la industria en 6.8%. Bueno, esa era la pregunta mía, pero realmente ya la resolvió, pero yo tengo una inquietud muy grande. Todos los países en su etapa de posconflicto han crecido 1.5, 2% en esa etapa que han sido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Irlanda. Nosotros pues no vemos ese crecimiento. Y pues dado que los países donde supuestamente vamos a traer los recursos que son Estados Unidos, España, Holanda, Luxemburgo, Canadá, Reino Unido, Chile, Alemania, Japón, México, pues el único que está realmente con un crecimiento sostenido es Japón en un momento determinado, pero los demás tienen las economías pues como en decrecimiento, desaceleración. ¿Por qué de pronto no buscar más países en Asia en un momento determinado para que vengan a invertir, como los Emiratos Árabes, como China en un momento determinado, para ver si nos ayudan en este crecimiento post-conflicto? Alberto, esas son varias preguntas en una y todas son muy interesantes. Pero déjeme hacerle una reflexión adicional sobre la primera que usted dice que yo más o menos resolví. Yo creo que hay cosas que vale la pena profundizar porque son vitales. Cada punto del IVA son 2.7 billones de pesos. Esa es más o menos la cuenta. 2.7 billones de pesos. El problema está en que para suplir ese déficit fiscal, que estaba calculado sobre la base de la disminución del precio del petróleo sustantivamente, y aquí una reflexión, Colombia estaba exportando en el 2013 $32.000 millones en petróleo. ¿Cuánto? 32.000 y pico millones de dólares en petróleo. El año pasado exportamos 10.100 millones, menos de una tercera parte. Esa disminución tiene unos impactos fiscales que son muy claros, muy claros. Ahora, la pregunta es,
¿esa es una disminución solamente por caída en el precio? La respuesta es no. Hay, por supuesto, un impacto por caída del precio, pero es que hay una disminución de la producción petrolera muy importante. Nosotros alcanzamos a estar en algo menos de 1.100.000 barriles diarios y hoy estamos alrededor, un poquito menos de 850.000 barriles diarios. O sea, hay una disminución clara en la producción petrolera. La caída es una caída combinada de precio más producción. Primer punto que me parece importante. Segundo punto, no hay forma de que mejoremos la productividad petrolera si no hay exploración petrolera. Y aquí los datos son espeluznantes. Entre el 31 de diciembre y el 1 de mayo se habían hecho 0 kilómetros de sísmica en Colombia. 0. 0. Ni uno. La sísmica es el paso previo a los pozos exploratorios. Los pasos exploratorios son el camino para la explotación petrolera, cuando son exitosos. Sin sísmica no hay pozos exploratorios, sin pozos exploratorios no hay producción. ¿Cómo vamos a resolver el problema de producción si estamos haciendo sísmica 0 en este año? Imposible. Me voy para atrás. Bueno, este año llevamos 18 pozos exploratorios, solamente 18. 18. Y hemos llegado a años en que hemos hecho más de 130 pozos exploratorios. Más de 130. Hoy tenemos 18. El año pasado teníamos 25 y el año anterior 25. O sea, también se cayeron los pozos exploratorios. Y lo que me dicen los del sector expertos es que estos 18 de este año son compromisos atrasados de las compañías petroleras que están empezando a cumplir. La sísmica de 2015 y 2016 fue en más de un 90% sísmica offshore, en el mar. Es decir, la sísmica de los años pasados, este año 0, incluso en el mar 0. 0. Pero del año 2016 y el 2015, más del 90% de la sísmica era en el mar. Es decir, sísmica en territorio continental, llevamos prácticamente 3 años en que no hacemos. Si no hacemos sísmica, no tenemos pozos exploratorios. Si no tenemos pozos exploratorios, no vamos a recuperar la producción. Hoy, las reservas dan para algo más de 5 años. 5 años y unos meses, dependiendo con quién uno hable, son más o menos meses. En 5 años larguitos, perdemos autosuficiencia petrolera. Así de grave es la cosa. Pero en gas es peor. La autosuficiencia la perdemos en el 2020. Probablemente. Muy bien. ¿Qué va a hacer la economía colombiana sin los ingresos del petróleo, sin los ingresos del gas, teniendo que importar petróleo, teniendo que importar gas? Es que hoy exportamos todavía 10.000 millones de dólares. Y sin esos 10.000 millones de dólares, ¿cuál va a ser el valor del dólar en Colombia? Primera pregunta. ¿Con qué vamos a pagar las importaciones? Segunda pregunta. ¿De qué tamaño va a ser la brecha del déficit comercial? Tercera pregunta. ¿Cómo suplimos los ingresos por renta y regalías de petróleo? Cuarta pregunta. Y nadie se está haciendo estas preguntas. Y entonces yo digo, el tema tributario hay que mirarlo también con el problema de fuentes de ingreso. Y ahí el tema petrolero y minero es un tema fundamental. Y nadie se lo está preguntando. Segunda pregunta. No, lo que estoy anunciando es, o nosotros encontramos fuentes alternativas de ingreso en un tiempo muy corto, 5 años, o nosotros encontramos de nuevo petróleo para salir del problema del riesgo de no tener autoabastecimiento, o estamos abocados a una nueva y muy profunda reforma tributaria hacia adelante.
porque todavía los ingresos tributarios del sector petrolero equivalen a algo más de un punto del IVA adicional. Ahí hay un tema que es serio. Sin contar lo que puede significar el esfuerzo para pagar importaciones para importar. Bueno, ahí hay un problema que es de verdad muy serio y nadie lo está examinando a fondo. Segundo tema. Cuando uno se sienta a mirar digamos, el esfuerzo fiscal en comparación con el PIB, en términos comparados, uno puede llegar a la conclusión de que el esfuerzo es insuficiente, es decir, que economías más fuertes tienen mayor esfuerzo fiscal en comparación con el PIB. Y yo creo que eso es verdad. Pero cuando se sienta a mirar la carga tributaria de los que sí pagan impuestos, la carga es excesivamente alta. O sea, hay un problema de que relativamente pocos están haciendo el grueso del esfuerzo tributario. Y eso no se maneja. Y además hay un desestímulo para la inversión muy clara. O sea, es tan alta la carga de los que sí pagan que ahí hay un desestímulo para la inversión. Y esa es una segunda pregunta en el tema tributario que también nos tenemos que hacer. La tercera, no voy a insistir en ello, es el tema de la austeridad del gasto y del tamaño del Estado. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo serio por tratar de determinar en qué nos estamos gastando la plata. ¿En qué nos estamos gastando la plata? Pero ahí sí quiero en todo caso agregar un punto que no había señalado. Nadie está cuantificando el costo de los acuerdos. Yo me aburrí de contar comisiones, institutos, comités, agencias nuevas creadas en el marco del acuerdo. Son decenas. Les doy unas rapiditas. La unidad de fiscalía nueva. ¿Se acuerdan? La que acaban de crear en un decreto famoso, que ha tenido tanta polémica, que hay gente que dice que es una fiscalía paralela y que es un mecanismo para perseguir a la oposición, en fin. Esa fiscalía, un montón de gente, un montón de plata. La Justicia Especial de Paz, un montón de gente, un montón de plata. Y puede uno seguir, y hay literalmente decenas de comisiones, comités, agencias, institutos que se crean en el marco del acuerdo. Nadie lo ha cuantificado. Ni en burocracia, ni en gasto público general. Nadie. Y uno se siente y dice, hombre, ¿cómo así que no nos vamos a sentar a pensar en eso? Ese gasto también hay que sentarse a pensarlo. Y nadie lo está pensando. Y paro ahí con el tema tributario para decir, aquí hay que sentarnos a mirar el problema de las fuentes, el problema del exceso de carga que desestimula la inversión. Con el problema de las fuentes quiero decir sobre todo el problema minero-petrolero en Colombia y el problema del autoabastecimiento, el problema del exceso de carga en muy pocas cabezas, pero al mismo tiempo, lo que parece contradictorio, una carga general tributaria menor en relación con lo que debería ser el PIB, el tema de austeridad y gasto público, que es básico, y el costo de los acuerdos de paz. Y nadie está haciendo ese ejercicio. Nadie. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo en serio. Voy a los otros temas. Digamos, la segunda parte de la pregunta, Alberto. Si los colombianos creemos que el costo de la implementación de los acuerdos va a ser sufragado en una parte sustantiva por cooperación internacional, nos vamos a pegar contra la pared. Eso no va a ocurrir. Y yo creo que uno tiene que ser sincero en ello, por varias razones. La cooperación internacional fue muy importante, por ejemplo, en el África de posconflicto, en la América Central de posconflicto, pero eran todas naciones calificadas como pobres o subdesarrolladas en los estándares internacionales. Colombia es una economía media en los estándares internacionales. En general, no calificaría dentro de los parámetros que tienen las potencias desarrolladas para hacer ayuda para el desarrollo. Eso la gente no lo piensa, pero es real. La ayuda que vamos a recibir no es porque seamos pobres o subdesarrollados, sino solamente para el posconflicto. Y tiene, por tanto, unas reglas en esos países completamente distintas. Ahí no vamos a encontrar una fuente sustantiva de ingreso. El esfuerzo gordo en el tema de la implementación de los acuerdos lo vamos a tener que hacer nosotros y no podemos confiar en el esfuerzo que haga la cooperación internacional.
nos vamos a frustrar. Los 2.000 millones de dólares que decía el gobierno que iba a recoger para el posconflicto, como lo denomina el gobierno, no se han encontrado. No se han encontrado. Y yo los pongo a ustedes en la tarea, vayan y busquen en los 3 fondos creados por el gobierno a ver realmente dónde está la plata. Eso no es verdad, no existe esa plata. No existe. Hay unos pequeños esfuerzos y aportes, algunas promesas y no mucho más que eso. Que las promesas se conviertan en realidad es una cosa completamente distinta. Ese segundo punto de reflexión. Pero el tercero, que es de golpe más grave, Alberto, yo francamente no creo que estemos en una economía posconflicto. Y esa es parte de la dificultad. ¿Por qué creo que no estamos en una economía posconflicto? Porque no estamos en posconflicto. Nosotros firmamos un acuerdo con las FARC, pero el conflicto armado no terminó. Se quedaron las disidencias de las FARC por fuera, disidencias reales o estratégicas. Yo todavía tengo la duda, lo confieso. No es un tema que hable muy, digamos, no acostumbro a hablar mucho del tema porque me parece que es socialmente complejo y no tengo respuestas claras, pero yo no tengo claro que las disidencias sean todas reales. Pero vamos a suponer que sean disidencias reales. En todo caso, esas disidencias se quedaron por fuera y son los frentes más ricos de las FARC, porque son los vinculados a las fuentes de economía ilícita, minería ilegal y narcotráfico fundamentalmente. Primer punto. Segundo punto, el ELN está copando los espacios que dejaron las FARC. Eso es real. Y tenemos hoy un ELN mucho más fuerte de lo que era hace 2 años. Mucho más fuerte que lo que era hace 2 años. Ahí hay un segundo elemento. Tercero, por una dinámica de estímulos perversos, y yo lo digo así con toda claridad, la negociación y el acuerdo terminaron fomentando la siembra de narcocultivos en el país. Y eso es lo que explica que en 3 años apenas hayamos triplicado el número de narcocultivos en Colombia y terminemos con 188.000 a 31 de diciembre del 2016. 188 certificados por el gobierno de los Estados Unidos a 31 de diciembre. Hoy la cifra tiene que ser mayor, pero la cifra oficial son 188.000 hectáreas. Esa cifra es la cifra del gobierno de los Estados Unidos. El informe CIMSI, el de Naciones Unidas, tendrá que salir en algún momento, tendría que haber salido en mayo, no sé por qué no salió, pero tiene que salir en algún momento en junio, no lo va a poder guardar más. Las cifras entre Estados Unidos y Naciones Unidas siempre han sido distintas. Es mucho más alta la cifra de los gringos en relación con la cifra de Naciones Unidas. La cifra de Naciones Unidas va a salir con una cifra menor porque siempre ha salido menor, siempre ha habido un gap. Ahí lo importante no va a ser la cifra en sí mismo, sino el porcentaje de crecimiento de la cifra de Naciones Unidas, que yo creo que va a ser muy parecida en crecimiento al porcentaje de la cifra de los gringos. Y vamos a ver si también nos da que la cifra de Naciones Unidas nos muestre que Colombia hoy tiene más narcocultivos que nunca. Yo creo que es exactamente lo que va a pasar. ¿Y por qué digo que había estímulos perversos? Porque los había. En los acuerdos se estableció un waiver, una dispensa de 2 años para la persecución penal de los narcocultivadores. Los narcocultivadores saben en Colombia que durante 2 años no los van a perseguir penalmente. Primer estímulo perverso. Segundo estímulo perverso, en el acuerdo se establecía que el Estado iba a hacer un esfuerzo económico sustantivo para la sustitución de los cultivos de los narcocultivadores. Y lo que hicieron las FARC y otros motores de los narcocultivos en Colombia fue decirle al campesino narcocultivador que lo que tenía que hacer era sembrar para después poder acceder a los estímulos. Tercero, ya sabemos del tamaño de los estímulos. El gobierno ya anunció 1.800.000 pesos mensuales para cada narcocultivador durante 2 años. Y hay un problema de igualdad frente a la ley. Lo que le ocurre al campesino que siembra papa, yuca, plátano, es que ese no recibe un peso y se ofende con razón, se indigna con razón cuando ve que el campesino que quebró la ley, y yo no estoy acá diciendo que ese sea el gran foco de la lucha contra el narcotráfico, no creo que lo deba hacer, pero es ciertamente un campesino que decidió quebrar la ley, en comparación con el que se mantuvo siempre respetando el Estado de Derecho, ese sí recibe un premio y el campesino común y corriente no. Ahí hay un tercer estímulo perverso. El cuarto, se suspendió la fumigación aérea.
que era mucho más efectiva que cualquier otra forma de erradicación. El quinto, después de suspender la fumigación aérea, la aspersión, que se suspendió durante la negociación, se suspendió la erradicación forzada. Se suspendió un estímulo adicional. Y por último, se establecieron unas reglas de juego para poder hacer la erradicación en los acuerdos, que son sumamente complejas, muy difíciles de ejecutar, para poder llegar a la sustitución voluntaria. Cuando uno se sienta a mirar este conjunto de estímulos, al final lo que tiene es lo que tiene, 188.000 hectáreas de coca que no habíamos tenido nunca en el país. Cualquier análisis somero de la historia colombiana muestra que a mayor número de narcocultivos, mayor violencia, porque los narcocultivos son la fuente, el motor de la violencia en Colombia. Y hoy lo que tenemos son unas disidencias de las FARC y un ELN y unas bandas criminales más fuertes que nunca en los términos de sus fuentes de ingreso, con unos elementos adicionales que no había hace unos años. Es que hoy, en comparación con lo que éramos hace 5 años, mal contados, el dólar está a 3.000. Es decir, los ingresos que se reciben por esas mismas toneladas de coca son casi un 50% mayores. Es decir, no es solamente que tengamos más narcocultivos y que además la productividad sea mayor, porque hoy se calcula que la productividad es de 900 toneladas al año, sino que además se paga mucho mejor. Y ahí es mi punto. Tenemos post-acuerdo con las FARC, pero no tenemos post-conflicto. Y ese es uno de los pecados en la aproximación del problema. Nos quedamos con todos los acuerdos de implementación, todos los costos de los acuerdos de implementación de las FARC, pero no vamos a poder reducir ni reducir los costos de luchar contra la violencia política y la violencia en general, sobre todo la asociada con el narcotráfico, ni tampoco aprovechar los beneficios que debería generar una situación de posconflicto en términos de economía. Entonces, ¿dónde están esos 1.000 pesos de más o 1.300 pesos de más de los ingresos de la coca? O sea, ¿qué parte de la economía sí? Pues yo sostengo que eso es hoy por hoy lo que ha generado que no estemos en recesión. Bueno, les vamos a hacer una propuesta. Pero ese estudio hay que hacerlo a más profundidad.